Aquí van a estar ustedes, pero también van a estar dirigentes sociales, economistas. Tenemos un amplio panel. Juan Antonio Coloma, Carlos Montes, Manuel José Sandón, Carolina Goit. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, hay mucho que preguntarles, pero lo primero que quisiera preguntarles es brevemente ir cambiando de tema. Lo que estamos viendo hoy día es gente que le está pidiendo al país que modifique el modelo que tenemos o que cambie este modelo por otro. Manuel José Sandón, que lo vimos además advertir que podía haber un estallido social hace algún tiempo. En tolerancia cero. De hecho. Esa fue la buena de tolerancia cero, la otra fue la mala. Sí, le fue harto mal que la otra. Le fue mal. Sí. Yo creo que la gente nos está pidiendo que hay que modificar el modelo, no cambiarlo, sino que hacerlo más humano, más solidario y mezclar las cosas. Yo creo que no conozco ningún país del mundo que el modelo hacia secas sea la única solución. El tema de que nuestro sector no se atreve a hablar de derechos sociales, por ejemplo, de poder pelar bien el chanchito. Y por eso que es súper importante que todos los que somos responsables de esto tengamos la convicción profunda de que hay un sufrimiento de la gente que quiere cambiar, porque esto es como ayer me dijo, mire, Chile se transformó en una fiesta, una discoteca, pero son re pocos los que estaban adentro bailando y ahora se enojaron porque algunos quieren entrar. No se trata de desarmar la discoteca, pues se trata de hacerla acorde para todos. Vamos a ir pimponeando y todos van a dar su opinión, pero me gustaría que Juan Antonio Coloma le respondiera. La discoteca, Coloma. Le gustó la parte de la discoteca, pero no sé si le gustó tanto la parte en que decían que su sector no se atreve a hablar de derechos sociales, que es la interpelación que le hace Manuel José Sandón. Vamos pimponeando. Me gusta bailar, que es distinto. Mira, yo creo que esto hay que verlo de la humildad. Mi primera respuesta no me la sé toda. O sea, no tengo capacidad a esta altura para decir con propiedad hay que hacer esto, esto, otro. Lo que sí tengo claro es que quizás lo que uno le pedía al modelo es distinto. Yo creo que la lógica siempre fue combatir la pobreza. Ese fue lo que se partió. Y eso hizo, por ejemplo, que nuestro país bajara en 30 años de 47 al 2,9 de la pobreza. Tú puedes decir es exitoso, pero hoy día la pregunta quizás no es el tema de la pobreza. Quizás el tema hoy día es la desigualdad, es la oportunidad, es una forma distinta de ver las cosas. Por eso, yo creo que nosotros con base al modelo tenemos que modernizarlo y hacernos cargo entre todos, porque esto es un problema de todos. ¿Solo modernizarlo? Modernizarlo, porque ¿sabes qué pasa? ¿O no será eso como dicen? ¿Se acuerda que hay hartos carteles en las marchas que dicen no más parches? No, modernizarlo no es un parche, es darle una nueva vida, darle una nueva energía, porque la otra es cambiar de modelo. Entonces yo no sé si el modelo socialista, el modelo... Puede haber otro, pero desde mi perspectiva... Sí, está bien, pero desde mi perspectiva, yo creo que aquí nos cambiaron las preguntas, tenemos que cambiar la forma de responder. Carlos Montes, hacer en la medida de lo posible. Primero, era correcto, que es la frase de Patricio Aylwin, entre otros, en la medida de lo posible, pero en ese caso se refería a justicia en un contexto, además, saliendo de dictadura. Pero esta idea de la política en la medida de lo posible, primero, ¿era adecuada? Y segundo, ¿realmente se hizo lo posible? Mire, yo creo que mirar desde hoy día esa coyuntura uno se desubica. Pero es importante mucho. para aprender. Estoy de acuerdo. Yo creo que el proyecto Benin, que yo llamaría, fue decir, mire, para poder instalar la democracia en este país con esta transición tan rara, hay que crecer y crecer y crecer, y hay que subordinar una serie de factores a crecer para instalar la democracia y superar la pobreza. Ese fue, lo digo en simple. Eso terminó hace mucho rato. El problema ha venido después. ¿Cuál es el tipo de enfoque que se ha tenido, el tipo de estrategia de transformación, de mejoramiento del país? Frente a la pregunta que usted plantea, nosotros hace mucho rato, porque usted está preguntando dos cosas, o sea, uno, ¿qué pensamos nosotros? Y otro, ¿qué creemos que piensa la gente? Con respecto a lo que pensamos, hace mucho rato creemos que Chile requiere un nuevo modelo de desarrollo, en lo que se refiere a la forma de asumir la democracia y que reforma importante en el sistema político, en segundo lugar, en términos de cómo se crece y cómo se enfrenta a la desigualdad. Eso hace mucho rato. No voy a entrar en mayor detalle al respecto, pero necesitamos un nuevo modelo de desarrollo, eso es lo que está por debajo, de fondo. Ya no estamos creciendo. Y respecto a qué piensa la gente, yo creo que hay distintas visiones, la gente tenemos que conversar mucho, oír mucho, procesar mucho, porque aquí hay distintas demandas, no hay una sola demanda. Ya viene una segunda ronda, pero antes de eso, Carolina Goit, porque se ha comparado la tremenda marcha que hubo con la del no, con la del triunfo del no. Y en ese minuto, después de esa tremenda marcha, claro que esta fue incluso mucho más importante, más grande todavía, después de esa marcha, la concertación de alguna manera desmoviliza a la gente. Le pide que esté tranquila y la desmoviliza. ¿En qué minuto un sector que tenía lazos con los movimientos sociales los pierde, los rompe o, como han dicho algunos también, los traiciona?
Mira, yo creo que, y a propósito de lo que ya se ha comentado, o sea, acá uno tiene que evaluar en su momento histórico las decisiones que se tomaron. Yo no voy a sentarme acá a decir tengo la respuesta. A propósito de aquí tenemos que cambiarlo todo, cuál es el recetario. Creo que esa es una de las lecciones, desde la humildad. O sea, claramente, Mónica, en un minuto nos acostumbramos, ya que hay un cuestionamiento a todas las élites, no son solo los políticos, son también los empresarios, donde yo digo, oye, recojamos el guante de lo que nos está planteando Andrónico Luksic, por ejemplo, para ver cómo solucionamos. Son los medios de comunicación. O sea, acá hay algo que es mucho más profundo. Y yo creo que muchos que dicen, hoy esta es la respuesta. Por ejemplo, en el Frente Amplio, quizás en 30 años más van a estar diciendo lo mismo. O sea, en la medida de lo posible era distinto. Yo creo que hoy día una clave es entender que las lógicas de derecha e izquierda están superadas. O sea, esto no es el dogma de derecha o el dogma de izquierda respecto del modelo, sino que una forma distinta. Y creo que eso lo que nos muestran los ciudadanos que salen ya no convocados por una bandera, en donde se sienten todos unidos. Y mira, me comentaba un amigo hoy día temprano algo que creo muy simbólico. A propósito de esto que se juntan las barras del Colo-Colo, ¿no es cierto?, y de la Chile y de la U. Y me decía, habitualmente nos enseñaron desde chico a que si era del Colo, entonces eran amigos, entonces me peleo con él. Y hoy día lo simbólico es que podemos estar juntos, que nos reconocemos, ya no solo nos toleramos, sino que nos respetamos. Y eso es lo que hay que canalizar. El problema de eso, creo yo, es que aquí van a haber costos. Y a diferencia de, por ejemplo, un ministro que es nominado por alguien, por el presidente de la República, ustedes son personas que recibieron votos, es decir, se traspasó confianza pública de gente a ustedes. Pero hoy día están probablemente los políticos, y últimamente hay algunos que quieren hacer pasar a los periodistas también por eso, pero a los políticos están en un estado de extraordinaria, yo diría, rechazo. Y la pregunta es, ¿ustedes se sienten que son parte de la solución del problema? ¿Que van a tener espacio para ser parte de la solución del problema o son más bien parte del problema? O sea, somos parte del problema, pero tenemos que ser parte de la solución. Yo creo que en eso no hay duda. O sea, lo que yo siento que la gente nos dice, hagan su pega, escuchen. O sea, esto parte de escuchar. Yo creo que es un error ir mañana con un listado de cosas y decir, esto es lo que tenemos que hacer, esta es la agenda. O sea, esto tiene que ser mucho más dialogante, de todas maneras. Y esperamos que también el nuevo gabinete que nombre el presidente esté a tono con eso. Porque esto no es aprobar una reforma por un voto. Yo veo a Carlos Montes y digo, claro, la reforma tributaria, no podemos seguir pensando en la reintegración, pero hasta ahora no se ha dicho. No se ha dicho. ¿Por qué no se ha dicho? Entonces, tenemos que hacer las cosas distintas. Yo creo que todos tenemos claridad de que en esto hay un rol que cumplir y que esto puede ser efectivamente una gran oportunidad también para la clase política, si es que escuchamos. Oye, Fernando, ese es el sentido de la democracia al final, porque esto es bien profundo, es decir, claro, uno tiene responsabilidades en la vida. Si uno no es solamente derecho, y particularmente ahora, yo coincido plenamente con Carolina, hay que hacerse cargo, hay que tener capacidad de escuchar, hay que hacer propuestas. Nosotros estamos convocados mañana ya para ver un conjunto de agendas que tiene que ver cómo enfrentar. ¿Son suficientes? Mira, yo creo que nunca son insuficientes. En eso la calle es muy desigual, porque, y lo decía algo Carlos, hay miles de demandas. Cada uno puede pensar, algunos pues serán que son las pensiones, otros que son los sueldos, otros que son la situación de los hospitales, otros serán el nivel de la ciencia, como me tocó, otro el tema de las regiones, que es muy significativo. Bueno, tenemos que hacernos cargo. Yo creo que tenemos paradigmas que cambiaron. Y la responsabilidad, y yo siempre he creído que la responsabilidad de que nadie que asume el rol público es enfrentar los problemas, no darle la espalda. Y eso es un tema que va a exigir una capacidad de entendimiento como quizás no hemos tenido. Y yo lo digo, hay cosas que ha propuesto hoy día el presidente que probablemente yo no estaba de acuerdo en otros momentos. Tengo que tener la convicción de que si es en aras de un acuerdo más grande, voy a tener que estarlo. Y esa es parte de la generosidad, que no es un tema de forma, es un tema de fondo. Por ejemplo, se ha anunciado que va a haber un cambio de gabinete, se ha anunciado que hay que escuchar más a la gente y frases así. Pero falta, como diría la frase, bueno, ¿dónde está el bistec? Falta a ver que eso se traduzca en cosas que, en primer lugar, tengan, por lo menos para las personas que están en la calle, tengan la mínima confianza de que van a tener un resultado y que no es simbólico. Por ejemplo, desde ese punto de vista, el presidente yo creo que fracasó cuando tiró el primer paquete de medidas, porque la gente no vio que eso era algo que efectivamente impactaba inmediatamente. Por lo que mi pregunta es, ¿qué se necesita para
empezar a generar un caudal de mínima confianza. Pero tú hiciste una pregunta muy interesante, la anterior. Sí. Nosotros tenemos la obligación de ser partes de la solución. Esa es nuestra obligación. Como también reconocer que somos parte del problema. Porque además este es un tema de la sociedad entera. Y si tú analizas, ¿no es cierto?, con un país que ha bajado la pobreza y todo, pero no nos dimos cuenta todos de que esto se transformó en una especie de contrato comercial con la comunidad. Entonces yo voy a dar ejemplos concretos. Este no es un problema ni de la derecha ni de la izquierda, pero entramos a esta dinámica. Miren el rol en Chile del Banco del Estado. En algún minuto se le cambió el nombre y se le puso Banco Estado y se transformó en un banco comercial igual como en el Chile. Yo tengo ejemplos concretos. Siendo alcalde de Puente Alto, yo quería comprar un edificio municipal y todo, y a mí me rechazó el leasing el Banco del Estado, pero se lo aprobó a Vitacura. 400 pesos por cada retiro que hace una persona. Por supuesto. Son 400 Después, pesos aprobado también por yo les quiero decir, de todos los sectores políticos. Lo que pasa es que, ¿por qué hablo yo de convicción del sentimiento? Porque a diferencia de lo que dice Carlos Montes, es verdad que hay muchas necesidades, pero aquí hay 2 o 3 que son las principales, que son las que cruzan todo. La gente cree que la Constitución, y hay que perder el miedo a hablar que hay que cambiarla. Segundo, el tema de los adultos mayores. Si es que es increíble, de la gente que no llega a fin de mes. Nosotros ayer en un programa decía, mira, es que el problema es que no llegan a fin de mes. Yo le dije, ¿y te has sentado a pensar lo que significa eso? Que el no llegar a fin de mes, ¿qué significa eso? Significa que, ponte tú, yo tengo que evadir el Transantiago porque no tengo plata para pagar la micro. No es que sean sinvergüenza, yo conozco a mucha gente que se salta el metro, no paga, no valía el tema porque no tiene plata. Entonces, aquí hay un tema muy profundo. Nosotros, obligados o no, vamos a tener que asumir todos como sociedad, y esto parte también por una especie de empoderamiento personal, porque nos hemos fijado mucho en las estructuras, en las leyes, pero también vamos a tener que hacer un cambio nosotros, cada uno como persona, porque si nosotros cambiáramos eso, tenemos la mitad de la pega hecha. Manuel José, para el senador Carlos Montes, quizás habría que precisar un poquitito en la parte de la responsabilidad de cada cual y de qué tanto pueden aportar a la solución en un momento en que está todo convulsionado y la gente, bueno, quiere todo, como eso sí es verdad. Yo partiendo por lo personal, a mí en lo personal, con mi historia, todo lo que he sido, esto es una gran crítica a uno, yo lo asumo y me hace reflexionar mucho y todavía no llego a conclusiones finales, pero yo creo que uno podría haber hecho las cosas de otra manera, primero, como persona y con la historia que uno tiene, pero hay un periodo en que debiéramos haber puesto más fuerza, más energía en ciertas cosas que aspiramos. En segundo lugar, creo que si uno mira como partido, yo creo que el Partido Socialista también tiene que repensarse y recuestionarse, porque también hay una crítica al partido. Si lo mira como oposición, sobre todo en los últimos, ahora oposición o centro izquierda en el gobierno anterior y ahora, nos ha faltado profundidad, visión, consistencia, capacidad de implementar cosas. Ya. Si lo miramos como Parlamento, yo estoy convencido que el Parlamento ya no va para más en esta democracia. El Parlamento tiene que tener reformas profundas. Estoy convencido que tiene que tener reformas profundas. ¿Qué tipo de reforma? O sea, de todo tipo, pero lo principal es la manera que procesamos la ley, producimos la ley, en la manera que nos relacionamos con la ciudadanía. No podemos seguir igual. Estamos fuera de época. Tenemos 1.200 proyectos en tabla. ¿Sabían ustedes? 1.200 proyectos en tabla de las comisiones. Y ahí hay muchas ideas muy interesantes. El problema es que tenemos una manera de trabajar que tratamos todos los proyectos por igual, tiramos unas discusiones infinitas a temas de que, bueno, necesitamos reformar cómo producimos la ley y cómo nos relacionamos con los... Pero lo que estoy diciendo es que esto es un llamado a reflexionar, a pensar con modestia, a pensar que hay que hacer las cosas de una mejor manera, a revisar incluso el planteamiento. Pero eso no significa no asumir un rol. Ahora, y el rol que tenemos que asumir es proponer soluciones. Nosotros creemos que hoy día Chile necesita un plebiscito para definir cómo cambia la Constitución, cómo plantea una nueva forma de entenderse, además de una agenda inmediata. Necesitamos una agenda inmediata. Déjame plantártelo así, Carlos. A ver, la cantidad de personas que dice renuncia a Piñera. ¿Tú crees que esa es una petición legítima de la ciudadanía y que debería tomarse en cuenta o no? Yo creo que es una petición, nosotros no estamos en eso. O sea, nosotros no estamos en eso. Sebastián Piñera fue elegido democráticamente, está gobernando el país. Nosotros no nos gusta cómo gobierna, nos gusta y creemos que ha hecho cosas mal de distintos tipos, pero es el presidente democrático de este país. Y por lo tanto, nosotros lo que queremos es que este gobierno se reoriente, se reoriente en un sentido, no que asuma las banderas de la centroizquierda, sino que asuma la realidad. Senador. O sea, el tipo de reforma tributaria que nos plantea, el tipo de reforma previsional, no responde al país a nuestro juicio. Quiero ir a otro tema porque también se ha escuchado mucho la crítica
crítica respecto de la coherencia, la necesidad también de recambio en las instituciones. Entonces dice, ahora están de acuerdo con la no reelección, pero han repostulado, no estaban obligados a repostular. Y con otras cosas, y tal vez hay un momento que es muy icónico, lo conversábamos el otro día con la senadora Goit, que es el momento en que se destapan todos los casos de financiamiento ilegal de la política. Porque se dice, se habla en contra de los evasores del metro, pero hay evasores de cuello y corbata a los cuales no se les castigó como se debiera. Hicieron leyes electorales para sancionar algunas cosas, pero pusieron prescripción de 2 años en vez de 5, con el requisito de que el Servicio de Impuestos Internos, que es manejado políticamente, se querellara antes y con lo cual se paralizan las querellas. Y hay casos que son paradigmáticos en eso. Entonces quiero también pedirles que ustedes se revisen. Por ejemplo, decíamos el otro día, usted no le tocó votar, usted se inhabilitó, pero aprobaron un fiscal nacional que cuando va en el fondo a hablarles a ustedes les dice que va a pedirle prudencia a los fiscales. Un candidato a fiscal nacional le dice... A mí por lo menos jamás me... No, lo dijo en la presentación pública, abierta. Voy a pedirles prudencia a los fiscales e incluso, y tengo que citarle, senador Coloma, después de que es condenado Jovino Novoa, el Tribunal Supremo de la UDI dice, este Tribunal Supremo entiende que no le cabe formular reproches a sus militantes que para financiar la actividad política se limitaron a actuar de esa forma que hasta ahora fue práctica generalizada, conocida y aceptada por todos. Aunque supiéramos que era aceptado por todos, era algo que era ilegal. ¿Y qué señal le dan cuando un Tribunal Supremo dice que no van a sancionar a nadie que haya financiado ilegalmente la política y evadido impuestos para aquello? A ver, yo quiero hacerme cargo de la parte que me corresponde. Y todos tenemos, respecto a esto, a todos se les puede hacer algún punto. Mire, yo creo que el país ha enfrentado crisis de esta naturaleza de financiamiento. Lo hicimos por lo menos 2 veces, el 2003. Ojo, que la pregunta de fondo es, cuando hacen actitudes como estas, cuando dicen, no vamos a sancionar éticamente, pero estoy tratando de contestarle. No En hay 2003, que fue un gobierno de Lago, nosotros llegamos a un gran acuerdo de modernización del Estado. En ese momento era otro el tema, era el tema de los sobres. Nosotros asumimos... yo lo digo públicamente. Ustedes estuvieron de acuerdo, la clase política estuvo de acuerdo en que Impuestos Internos dijera que no eran tributables los sobres que les pasaban a los ministros cuando sí debieron ser tributables. Fue un acuerdo político que también no sé si quebró confianza. Con una norma completa respecto al financiamiento. Pero hicieron vista gorda respecto de lo que deberían sancionar. Pero mire, yo no, insisto, no voy a pontificar. Y usted tampoco, en el sentido tratemos de ponernos de acuerdo. Nosotros tratamos de resolver un problema que volvió a aparecer de nuevo y lo volvimos a resolver con la Comisión Engel. Y hay una cosa que yo quiero... ¿Estuvo bien esa forma de solucionarlo, senador? Yo creo, mira... ¿O no quebraron de nuevo la confianza cuando dicen, no vamos a sancionar éticamente a alguien que en ese momento hubiera sido mucho más cómodo cuando era Lagos presidente haberle dicho no lo vamos a ayudar, vamos a dejar, no que se caiga, porque yo comparto y quiero ser súper claro lo que dice Ricardo con el senador Monte. Nosotros estamos en un proceso democrático, entonces lo más fácil siempre es decir, oye, no lo ayudemos. No, nosotros vamos siempre a ayudar a un presidente de la República en momentos difíciles porque es parte de la lógica de Estado. Lo hicimos esa vez, lo volvimos a hacer después en 2018. Hay una cosa que tú dices que yo creo que es súper injusta, pueden haber otras justas, digamos. Cuando se nombra fiscal Abbott, eso fue la presidenta Bachelet, que nosotros no estábamos de acuerdo. Cuando nosotros nos preguntaron respecto a las alternativas de nombre, eran otros los nombres que nosotros sugerimos y esto salió en su momento en la prensa. Pero no les molestó nada que les dijera que le iba a pedir prudencia a los fiscales. No, es la presidenta, tiene toda la razón. No voy a discutir. Que agilizaran causa de sus senadores también con él. Pero tal como se puede agilizar cualquier causa, pero tú dices que no, es que es súper importante cuando dicen ustedes nombraron a Abbott en un acuerdo, eso no es cierto. O sea, nosotros, y yo en eso sumo lo que dice tú también, a mí nunca me dijeron, digamos, que iba a ser eso parte de la respuesta, ni fue un candidato que nosotros propusimos. Demos la palabra a otro. De una quina. Pero mira, acá yo lo señalaba el otro día en la entrevista, le decía, yo no voté en este caso por el secretario, me hubiera encantado, y creo que hay desde la autocrítica, pensémoslo así. Nosotros perdimos la oportunidad, teníamos una mujer joven, yo mencionaba a la Maca Lobos, tremenda, que hubiera sido un cambio desde la imagen a la forma de hacer de Senado. No fuimos capaces de hacerlo, ¿ya? Ahora, yo creo que acá lo que está de fondo, más que volver a la chica... Está hablando del secretario del Senado. Pero lo que yo quiero decir... lo que yo quiero decir, no, es que te podría dar muchos ejemplos de cosas donde sí, así como en eso, en muchas otras cosas. Nos ha faltado fuerza, lo decía Carlos, nos faltó fuerza para decir, acá tenemos que ir más profundo, porque empezamos a cuestionar a la gente, porque es
del partido A, porque es del partido B, y empezamos a generar desconfianza. O sea, si aquí tenemos que superar esa lógica, pero yo quiero decir algo que creo que tiene que ver con el fondo. O sea, ¿esto es lo normativo? ¿Es lo que modificamos en la ley o es lo que éticamente corresponde? Y yo siento que algo que hemos venido sosteniendo, y además lo digo personalmente, hoy día es el estándar ético. Y en eso la ciudadanía nos pide más. O sea, no es solamente, digamos, hoy día que presentamos el proyecto para rebaja de la dieta o para límite a la reelección, sino que háganlo y aplíquenlo. Y en eso ya no hay espacio hoy día para no dar muestras concretas de eso. Es lo mismo que yo le reclamo, pero es lo mismo que le reclamo, pero es lo mismo que le reclamo yo a Mañalich, ¿ah? Porque si mañana sigue de ministro Mañalich, ministro de Salud, que dijo que aquí no por una marcha vamos a cambiar un proyecto, y sigue en esa misma lógica, es que no se entendió nada. Yo lo ejemplifico en él hoy día y creo que podemos también con humildad encontrar todos los ejemplos. Yo creo que tú has cometido un error inmenso en el ejemplo, porque bueno, nos va a ayudar mucho a esta discusión. Primero, en el tema de las plata irregulares, ilegales. Hay varios senadores que no me saludan porque yo fui súper duro y porque les dije revísenme mis cuentas, porque no lo hice. Así que, y en plata reservada yo recibí 90 contra 900 los otros, así que revisen. Pero en el tema del Senado, yo les quiero decir lo siguiente: yo llevo una pelea hace años con varios senadores, ¿no es cierto?, de las irregularidades que hay dentro. Y la única gracia de todas las personas que tenía el señor que está hoy día, Guzmán, es que no tenía ligación con ningún partido político. Postuló, pero seamos transparentes. Déjeme decir un punto. Postuló siendo fiscal a un cargo fiscal que llevaba una causa, pero por ejemplo, que tiene que ver con usted. Pero, Mónica, vamos al tema nuestro. El señor Guzmán, como no tenía ninguna ligación con ningún partido, que dice la maca... No es el tema del país. Yo también creo lo mismo. No, el hecho es otra cosa. El hecho es otra cosa. El hecho es que el grupo político por años tenía un montón de privilegios escondidos. Entonces no vengan a decir que por qué... El Senado, dice usted. Por supuesto, y la Cámara de Diputados, porque hay una cantidad inmensa de abogados que hacen muy bien la pega, pero ganan 15, 12, 14 millones de pesos y es todo así, es todo como en la polar. Entonces, perdónenme, tenemos que reconocer que aquí ha habido abuso, de que no se cuidaban las platas como correspondía. Yo no digo que se las hayan robado. Sí, es que el tema es que había que desligar este tema. Carlos Montes dice algo muy importante: no tenemos procesos para hacer las leyes y no sabemos lo que nos cuesta y si son buenas, si hay un seguimiento después. Pero mira, en eso de cómo hacer las leyes tenemos alguna experiencia. Nosotros estamos trabajando, yo algo les he comentado a propósito de lo que hicimos en la ley del cáncer, donde utilizamos la tecnología para que todas las personas pudieran opinar. Y fue un súper buen proceso. La gente estuvo presente en la discusión en detalle de la ley. Pero me interesa para que demos la palabra, para que hablemos después a otro tema al senador Montes respecto de la confianza en la ética que usted decía. Pero solamente porque yo sé, Carlos, que tú lo compartes. Ahí lo que hicimos en esa experiencia es decirle a la gente: lo que usted dice cuando participa va a pesar, va a estar en la mesa. Y yo creo que ese es el paso que tenemos que dar. Como los ciudadanos no solo son consultados, sino que su participación es incidente. Mira, si el tema que está en discusión, si el Parlamento y en particular el Senado tiene que cambiar o no, yo creo que tiene que cambiar. No puede seguir igual, y ojalá que esto que dice la ciudadanía nos diga que tenemos que cambiar en temas de fondo. A mí me tocó como presidente del Senado una cuestión muy difícil, que es jugarme por cambiar al secretario y al prosecretario, porque llegué a la conclusión que el sistema de decisión era el problema. Pero esto en acuerdo con todo y costó porque había distintos... Pero esto hay una responsabilidad colectiva, los partidos para atrás tenemos que asumir, no que cada uno, que la vida parte con cada uno. Tenemos que asumir la responsabilidad de enfrentarlo. Nosotros como Parlamento, como mejoramiento de la democracia, el Parlamento tiene que cambiar. Tiene que cambiar los municipios y tienen que cambiar también los partidos. Bueno, usted peleó, por ejemplo, por hacer público los informes y no querían los senadores. Los informes, los asesores, usted peleó de una pelea por hacerlos públicos y le fue mal. O sea, no me fue mal porque al final se publicaron todos. O sea, me fue mal porque fue muy criticado, efectivamente, pero porque hay distintas apreciaciones. Pero publicaron todos, ojo. Al final y todos los que estamos acá estuvimos dispuestos a publicarlo. Pero yo creo que lo que efectivamente espera la gente, que estas cosas las resolvamos de acuerdo adentro, pero que el día de mañana, cuando volvamos al Congreso, seamos capaces de decir cómo vamos a enfrentar casi un año que tiene que esperar una persona para una atención de salud si no está en el GES, cómo vamos a resolver eso, cómo vamos a enfrentar el tema de las pensiones con un cambio significativo, o sea, reconectemos con temas relevantes. Perdona, yo creo que en esto es importante ser objetivos también. O sea, está claro que este problema en los parlamentos ocurren en el mundo porque hay una cierta impotencia de la política, de las instituciones políticas a enfrentar problemas. ¿Por qué se pregunta uno? O sea, todo esto que se plantea, y yo creo que es muy cierto, que la política tiene menos poder
lo que plantea Bauman y muchos autores. Hoy día nosotros el presupuesto nacional, ¿cuál es la variable determinante del presupuesto? Es lo que diga la clasificadora de riesgo. ¿Quién eligió la clasificadora de riesgo? ¿Quién les paga la clasificadora de riesgo? Y ellos predeterminan cuánto. Son esas cuestiones que tenemos que revisar. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema, Carlos? Que que me parece a mí un diálogo súper interesante en términos de lo que ha pasado y particularmente del poder representativo, cambió cualitativamente y de cuajo la discusión hace 8 días atrás, cuando la gente sale a la calle y empieza a pedir directamente una serie de otras cosas. El presidente Piñera pone un estado de emergencia, saca a los militares a la calle, están presentes durante mucho tiempo. Hay muertos, todavía hay algunos muertos que no se conocen sus nombres, no se conocen las circunstancias en que murieron. Hay personas a las cuales no se sabe dónde están. Hay personas que no se sabe dónde están y por lo tanto a mí me parece súper interesante esta discusión de cómo se genera la desconfianza, que es lo que trató de plantear la Mónica con el tema de las platas políticas. Hay una génesis en la desconfianza en el sistema a tal punto que salen a la calle. Pero tenemos una situación real hoy día en la calle y que va a estar en un rato más en una serie de marchas. Por lo tanto, esta situación actual, ¿cómo se descomprime? ¿Cómo se abre algún canal para que la gente tenga la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Te doy la posibilidad de creerte que va a cambiar la cosa. Perdona, Carlos. Yo creo que tenemos que mucho más pensar. Aquí yo te agrego algunas cosas. Hubo grados, yo sé que son, digamos, acotados. Hubo grados de violencia como yo no he visto hace mucho rato. Que aquí yo tengo que decir en un panel que 78 estaciones del metro se hayan quemado, 13 de las cuales fueron simultáneas. Perdona, pero es una cuestión que tiene que hacernos reflexionar profundamente de qué es lo que ocurrió ahí. Segundo. ¿Y sabes cuál es el problema de ahí, Juan Antonio? Que el problema es que tú dices una cosa como esa que me parece perfectamente razonable. Los periodistas estamos instruidos para captar anomalías en los patrones, porque eso es como yo cuando planteé que me parecía raro que todos los muertos eran personas que estaban quemadas en piezas cerradas y que la gente decía que los supermercados decían que no eran empleados y salió un lote de gente y dijeron, pero ¿cómo pueden pensar? Y empiezan a ver cosas raras. Ya. Pero lo que te quiero decir con respecto a la quema de las estaciones del metro, cuando se dice quemaron todas simultáneamente, el problema es que tú entregas una opinión que, si tú la miras desde alguien que dice, esta la quemaron los militares para intentar hacer un autogolpe, es una explicación. Si es que esto lo miran del otro lado y dice, esta lo quemaron los venezolanos que venían colgados debajo de los inmigrantes, es otra razón. No sirve poner la sospecha, a no ser que tengamos alguna evidencia. Por eso yo no quería hacer sospecha, estoy dando datos que tenemos que nosotros involucrarnos. ¿Qué pasó ahí? Hubo un grado de saqueo que a mí me sorprendió. Hubo un grado de participación ciudadana de 1 millón de personas a lo menos que me requete sorprendió. Hay un grado de necesidades, de velocidades de respuesta que yo comparto, Carlos, que tenemos que asumirlo. Ahora, también la forma de salir es tener algún grado de confianza, porque me dicen, lo del presidente Piñera no ayuda a la propuesta. Un momento, sí. Probablemente no ayuda, pero que 400.000 personas vayan a tener a partir del próximo mes un sueldo de 350.000 pesos como ingreso mínimo, que las pensiones vayan a subir un 20%, que vaya a generarse, y sé que Carolina va a ayudar, va a entenderlo, finalmente la ley de los seguros, las enfermedades catastróficas, que es una cosa que yo imagino que vamos a avanzar, la ley del cáncer, son pasos significativos. Aquí no va a venir la varita mágica. Yo he estado leyendo los columnistas de hoy día que dicen algo que es cierto. Esta solución no es un minuto, no es un gong. Este es un conjunto de sonidos que nosotros vamos a tener que ir interpretándolo con humildad, escuchando, sin saber que uno sabe todo, llega modernizando procedimientos, pero dando velocidad de respuesta. Queremos volver a un tema que les planteaba Fernando. Hablamos del origen de la crisis, cómo vean la crisis, su responsabilidad también tratamos de abordarla, pero queremos que ustedes se pronuncien directamente, que es lo que les planteaba recién Fernando, sobre cuál es el juicio que tienen respecto del accionar de militares y policías en las calles y de la decisión del gobierno respecto al tema de seguridad y las denuncias que hay sobre violación a los derechos humanos y excesos en la fuerza policial, la decisión de estado de emergencia, cómo lo ha manejado el gobierno. Yo quisiera decir una cosa. A mí antes de lo que se está hablando, ¿por qué
está en el nivel de deterioro que está la imagen de los dirigentes políticos de este país, de nosotros y de todo. Y no hay una respuesta única y fácil. Aquí hay el factor corrupción y la insuficiente solución, porque la solución fue una ley leonina para adelante. Otros pocos países lo han podido hacer así. Y yo creo que está leonina, que tenemos que ver qué pasa con ella. Y por otro lado, quedó a medias la situación de quienes violaron la ley. Eso yo reconozco, y la solución de los distintos, ese fue un factor. Los privilegios, que otra crítica, los privilegios que nosotros tenemos. Yo estoy de acuerdo que tenemos que revisar las dietas, y eso lo hemos planteado hace mucho tiempo. Tenemos que ponernos de acuerdo y revisar eso y cambiarlo. Pero en tercer lugar, y yo quiero decirle a ustedes que lo tengan presente, porque este es un problema mundial, la impotencia de las estructuras democráticas. O sea, la incapacidad de resolver, lo que decía la Carola hace un rato, cuando a uno le dicen que un niño en un colegio necesita ayuda por problemas de salud mental, ¿sabes cuántos días se demora el sistema? 4 meses para que le haga la primera atención de 10 minutos. O sea, los adultos mayores, lo que ella estaba diciendo, yo lo comparto plenamente, la bronca que tienen con nosotros porque no hemos logrado, Chile no tiene un sistema de servicio, no solo pensiones. Vamos a volver a eso, pero déjame terminar, porque yo creo que es importante asumir que este es un problema de la democracia, y eso es lo más grave de todo, porque la democracia está con problemas. Lo que está ocurriendo en varios otros países, que no los voy a nombrar, también tiene que ver con esto, no es independiente de eso. A ver, y respecto Carlos, al tema de los militares, que no me quiero correr de eso, yo lo encuentro realmente lamentable que hayan tenido que entrar los militares. La evaluación que lleva el gobierno a decir que entren los militares a esto, con la historia de Chile, es gravísimo. En mi época, yo me acuerdo cuando chico, yo vivía en la Florida, y cuando había situaciones de paro, iban los militares, pero iban a la puerta de la radiominería, que queda cerca, y se ponían ahí, porque era lo propio de eso, cuidar determinado lugar. Aquí que saquen a los militares a la calle, a estar en los actos, o sea, fue una cuestión mal planteada. Pero Carlos, déjame, queda poco rato, pero quiero decir también algo de eso. Pero te quiero preguntar una cosa directa a ti, Manuel José, porque tú has hablado de la derecha social y de esto, y has recordado que dijiste que el estallido. Ok, quiero saber cuál es tu propuesta. A ver, tú tienes una diferencia de criterio respecto de mucha gente de tu sector está gobernando, el presidente está cuestionado, han tratado por todas las vías de hacer parecer que el 1,5 millones o 2 millones de personas del otro día, en algunas personas en realidad también los incorporaba. ¿Cuál es la solución a tu juicio para que se calme, o por lo menos para que se genere un hilo de confianza suficiente para reconstruir lo que ya no está? Bueno, primero, un par de ideas, porque no estaría aquí si yo tuviera la solución. Tú te estás refiriendo a que yo en Tolerancia Cero, el 2000, creo que 13 o 14, dije, en Chile hubo un golpe de Estado y en Chile va a haber un golpe social. Y lo argumenté. ¿Por qué? Porque no sentía que no hacíamos nuestro el malestar de la que era un sufrimiento. Ya di el ejemplo, o sea, hablamos yo estoy preguntando a que se ahora eso es. Sí. ¿Cómo recuperar confianza? Por ejemplo, el tema político. Yo creo que el presidente tiene que hacer un cambio de gabinete grande. Yo estoy absolutamente en contra de un gabinete transversal, porque eso es mentirle a la gente. Mentirle a la gente. Lo que tiene que hacer el presidente es un gabinete más inclusivo, con gente que tenga la convicción de corazón que esto hay que cambiarlo. No que estén obligados, porque fíjate que ha sido esto es como a charchazo. Primero, yo lo veo en mi sector, toda la red, yo me salí de algunos grupos que me tenían aburrido, o sea, eran los venezolanos que estaban aquí, y tanto que después les mandé un montón de WhatsApp a amigos míos, le dije, ¿viste? 1.200.000 venezolanos en la Alameda, yo no sabía. Entonces, perdónenme, aquí el presidente fue mandatado para gobernar. Y nosotros como coalición también, por lo tanto somos los responsables de dirigir este proceso. No lo de la democracia cristiana ni nada, porque además lo que pasa, ya tenemos ejemplos, acuérdense Rabiné. Yo se lo dije el otro día a una persona, mira, si tú eres ministro vas a ser traidor por un lado y en la mesa no te van a creer, porque eres de otro carril. Busquemos gente de distintas áreas que a lo mejor no tienen por qué ser de partidos políticos o políticos, pero lo importante es la convicción. Okay. Eso es el desde. ¿Cuáles son las medidas que se... Bueno, ¿Cuál es el límite del cambio que tú crees que se debe hacer? Yo creo que hay 4 o 5 que no deben estar ahí, pero bajo ningún punto de vista, porque además demostraría que el presidente tiene que empatizar. Porque una de las cosas que tiene que decirle la gente en comunicación a nuestro presidente es de que hay muchas personas que no les creen. Y cuando tú sales pidiendo perdón, está bien, pero no te creen. Y no te creen, ¿por qué? Porque nunca en el fondo los de cuello y corbata van presos. Hay una historia para atrás. Y alguien no ha tocado, nadie ha hablado del segundo piso.
El segundo piso hay que arrasarlo. El segundo piso son los orejeros del presidente que han hecho todo este tema. Nunca hay que arrasar con las cosas. Bueno, José. a ver, yo creo que hoy día, está bien, yo creo que hoy día, es que yo creo que hoy día la crisis es tan grande que recién nos estamos dando cuenta que esto es o cambiamos o nos vamos para la casa. Y eso, Así de yo claro. creo que es para cuando todo. yo he visto, porque quiero decirlo aquí, a equipos de personas que siguen defendiendo los abusos de algunas personas y que las leyes no salen. El tema de las tarjetas ha sido un escándalo. No sale, que para acá, para allá. La ley de pesca, si la ley de pesca en la campaña todos hablaban que 8 familias tenían, ¿no es cierto?, la pesca. ¿Cuántos años? Llevamos 2 años y medio y todavía no somos capaces de sacar la ley de pesca. Y no solo por la derecha. Entonces, reconocer que aquí hay un lobby. Miren el ejemplo. Luxi sale ayer diciendo, porque dio un gran ejemplo, y dijo, de tal fecha adelante, 500.000 pesos. ¿Sabe cuál fue la pregunta que me dijo? Dijo impuestos al patrimonio. No, Pep, sí, pero Que mira. lo Pero que yo creo que además eso es algo que tenemos que tomar nosotros. Dejen terminar la idea para redondearla. ¿Cómo venimos planteando ahora? desde antes, ahora en este debate. Pero redondearla. Sí, pero es que hay que ser muy generoso, Carlos, en no decir pero que vamos a ir la solución la han planteado ustedes. No, yo no Ya, creo eso. solamente- Yo comparto eso, pero yo quiero decir un par de cositas. Yo quiero decir para sobre terminar la idea, no, cuando un perdón, empresario, para que puedan cuando un cerrar empresario todos. dice, Ya, estoy termina. dispuesto, porque dijo eso, Sí. estoy dispuesto a conversar el impuesto al matrimonio. El patrimonio, eso dijo, ¿no? sí. Impuesto al Del matrimonio sería... Porque también sería bueno para que no. Ya. El patrimonio. Venga, no se meta. Dígame una cosa. ¿Qué tiene que negociar un empresario? ¿Él gobierna? ¿Él decide? O sea, él tiene que acoger lo que hace el gobierno y el mundo político. Yo estoy dispuesto. Ahí hay una señal clarísima, que hay poderes ocultos muy potentes que llevan gobernando Ya, pero- muchos ya, años. pero hagámoslo al revés, tomémoslo. Sí. O sea, y a mí me encantaría sentarme, Meterlo a la conversar con mesa. él y ver, porque aquí yo no tengo el listado respecto a la reforma tributaria y qué es lo mejor, pero me parece fantástico que entiendan que tienen que ser parte de la solución también los empresarios. Sí, todo. Ahora, y a mí me gustaría solo en titular decir, respecto de la violencia, el absoluto rechazo. Aquí yo me alegro que el presidente haya escuchado respecto del cambio de gabinete, porque uno dice, ¿por qué sacar a los militares a la calle, hacer lo que tiene que hacer el ministro del Interior antes de cambiar al ministro del Interior, antes de en eso hacer cumplir las responsabilidades políticas o de alguna manera establecerlas? Creo que aquí hay una tremenda oportunidad, lo que uno ve en la efervescencia, la gente que ayer se juntaba en Cabildo, esto es una oportunidad de establecer una nueva conversación y creo que eso es fundamental conducirlo y tiene que llevarnos a una nueva constitución. Yo creo que Y en los eso, gobernantes tienen que conducir eso. con mucha claridad, y es un proceso que tiene que ser muy desde la base. Algo buenísimo que hemos visto estos días es a los alcaldes. O sea, los alcaldes tienen que ser protagonistas Para en los cerrar, territorios, pero solo terminar además, esto es que mañana nosotros conversemos distinto en el Parlamento. O sea, la concentración económica es algo que tenemos que abordar y que probablemente es aquella parte del modelo que hoy día ya no resiste. Están todos de acuerdo con rebajarse la dieta, están todos de acuerdo entonces, pero no, el tema de la nueva constitución, no sé si están todos de acuerdo, No, parece yo- que hay uno que no está de acuerdo por acá. pero mira, yo Para quiero- cerrar sus compromisos finales o la medida concreta No, final. porque yo quiero una pregunta, no quiero dejarla dando vueltas. Yo, respecto a las Fuerzas Armadas, de Carabineros, sí. la PDI, yo creo que tuvieron un muy buen desempeño. Yo no tengo ningún empacho, más que empacho, complejo en decirlo. Ellos no querían actuar, nadie quiere hacerlo. La gente cree que es bueno, son gente de no 4 horas que cumplieron su deber. ¿No le preocupan los informes del Me Instituto preocupan Nacional de mucho Derechos los Humanos? informes. Dicho eso, porque la gente no, yo lo valoro. Segundo, que se investigue si hay efectivamente alguna alteración. Yo por lo menos estaba en el Senado cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos le representó a la PDI un eventual caso de tortura. Y ahí la respuesta del director fue... es un caso de yo alta es que fue quien me denuncia. estaba yo. Entonces, Hay 70 querellas Sí, presentadas. pero cuando yo lo vi, dice, es una fórmula de decir, si hay denuncias que vayan a las instituciones, pero no vayan a decir públicamente porque eso hace un daño profundo. Tercero, me alegro profundamente que reportes haya públicos vuelto a la son un daño. normalidad, que la normalidad haya... No, se investigue, pero no diga, que no se diga. Está ocurriendo tal como no hay que decir, que eran los inmigrantes los que estaban haciendo las marchas. Estoy de acuerdo, tampoco hay que decir que toda la gente que estaba en la No, si no calle eran los migrantes, eran violadores de si eran derechos los humanos, porque agentes creo que era muy Chávez. injusto en esa lógica. Cumplieron su deber y creo que lo que corresponde ahora es soluciones rápidas. Déjame añadirte un punto, rápidas, Juan Antonio. rápidas. Déjame Y añadirte Fernando, un punto, yo- un punto chico para lo que estás diciendo. ¿Sabes cuál es el problema desde el punto de vista práctico para lo que tú estás diciendo? Es que tú
estás hablando con la lógica de hace 30 años, cuando no había redes sociales. Escúchame, hoy día tienes constatado una serie de cosas. Algunas pueden ser falsas, otras no. Pero el hecho es que no vas a poder seguir el camino clásico de, a ver, que me explique, pongamos acá al jefe de policía, preguntémosle sobre cosas. Esto va a salir de otro lado. Fernando, no es así. Yo hablo con la gente. Yo estuve en Talca. Le pregunté a los militares, a los PDI, cómo lo habían pasado. Pésimo. Le hablé con las otras personas. Se habían logrado ordenar el orden público, no sin exento de problemas, pero se había pacificado una ciudad que estaba en un problema muy complejo. Pacificar, suena como estamos en guerra. Bueno, pero a ti te gusta cada cosa que uno dice sacarle una segunda interpretación. Estoy hablando desde la humildad, con buena fe, tratando de explicar lo que yo hago. No ando mirando en redes sociales, hablo con la gente. Y si me preguntan cómo me pareció bien. Si hay exceso, si dentro de las 40.000 personas que salieron sin dormir para poner el orden público, que se investigue, pero no presumamos todo tipo de maldades, porque no la siento que haya que ser. Y por último, creo que es la hora de la unidad, y lo quiero decir porque ¿sabe qué pasa? Que yo creo que hay un minuto que al final todo depende, como dice el cantante, todo depende si vamos a ser capaces de salir adelante. Vamos a tener un tema tributario con Carlos que resolverlo. Yo estoy de acuerdo con las cosas. Hay que cambiar muchas de las cosas. Ojalá que esos cambios también sean suficientes, porque también uno puede colocarse en la arena de decir todo es insuficiente, llegamos a quedar entrampados para siempre. Yo apelo a la unidad, porque creo que podemos salir y necesitamos salir entre todos hacia adelante. Mira, yo creo que en lo que se refiere a la Fuerza Armada no se midió la implicancia que tiene para un país que tuvo 17 años de dictadura, toda la historia, lo que significó para generación. Esto fue una cosa muy traumática, primero. Segundo, se dispuso las fuerzas como si fueran policías en las calles. Fue un error. Esto agudizó los problemas. Y las violaciones de derechos humanos es algo que espero que termine todo de aclararse, aparezca la persona. Y yo quisiera que no salieran dañadas las Fuerzas Armadas en esto. Y creo que el gobierno jugó mal eso, lo planteó mal como lo hizo. Pero en fin, respecto al tema tributario, nosotros estamos estudiándolo bien en serio esto, porque efectivamente de un proyecto que venía con una idea de bajarle a ciertos sectores los impuestos, hoy día necesitamos más recursos. Entonces estamos pensando a partir de lo que se ha dicho, pues tenemos un equipo trabajando, me entregaron anoche un informe a las 3 de la mañana, pensando cómo se puede diseñar un sistema que ayude al crecimiento, ayude a la inversión, pero especialmente que genere recursos para hacer los cambios que el país requiere. Yo quiero, sobre toda esta discusión, yo quiero decir, aquí todos tenemos responsabilidad, la crítica es a todos, pero no es igual a todos. Y yo creo que en ese sentido hay que darse el tiempo para hacer las reflexiones. Y en ese sentido yo creo que lo que fue Michelle Bachelet y su gobierno, su diagnóstico, ella que dijo, lo principal es la desigualdad, y hay que hacer reformas profundas, hay que hacer reformas en educación, en el sistema tributario. Fue un gobierno que se cometieron muchos errores, yo reconozco, pero fue con esa orientación, no es que para el problema. Ahora esto despierta desde la ciudadanía. Y yo le digo a Juan Antonio, tú siempre has dicho, no, aquí, yo creo, a mí me parece bien que esté abierto a abrir de otra manera. Tenemos que dialogar, pero dialogar de verdad. O sea, no que el presidente llegue y llame a los partidos qué es lo que piensa y después dice yo pienso esto. Tenemos que dialogar cosas. Pero escuchó a los partidos, los escuchó. No, pero parte de la fórmula fueron para eso. Pero está bien. Pero ahí tiene que haber un cambio fuerte del gobierno. Sí, no, o sea, nosotros hace menos de un mes que nos trata de narcotraficantes, bueno, y después llama, o sea, si el gobierno es muy inconsistente al respecto de esto, el presidente Piñera, y después decir que estamos en guerra. O sea, yo pediría la modestia de todos, y humildad. Pero nadie Carlos, seamos justos. Nadie se acreedor de la humildad. Nadie tuvo la capacidad de la magnitud de lo que ven. Pero y claramente, mira, si hay una cosa súper clara, el famoso audio de la primera dama, que era cierto, era lo que se hablaba en La Moneda el primer día, pues. Si ustedes creen que ya lo inventó. Pero además tiene algo muy de sentido común, es decir, vamos a tener que vivir distinto, vamos a tener que vivir más sencillo. Entonces, yo me alegro que hoy día todos estemos de acuerdo que esto no tiene que ver con hay un tema republicano que creo es muy importante, cuidar el mandato presidencial, o sea, que nunca más en nuestro país los partidos le hagan a un presidente lo que le hicieron al presidente Allende. Yo creo que eso es súper importante, cuidemos ese periodo, pero además, como el presidente de donde está es capaz de aprovechar esta oportunidad. O sea, no más ministros que ningunean a la gente. O sea, hoy día se rebarajó el poder y esto requiere mucha humildad. Carolina. Yo diría, mi compromiso en esto, que ustedes lo plantean, mi compromiso es ir a terreno, es ir a la calle, es escuchar y a partir de ahí actuar con más fuerza. Podemos
tenemos la oportunidad histórica, esto es como un penal, espero que el presidente Piñera lo meta. Que no lo si tenga es que hacer, capaz, si es capaz Es un de poquito hacerlo. más complejo que un penal. No, es no que un ¿saben penal, lo que no pasa? un Es que penal. esto de largo plazo, sí, pero ¿saben qué? Por primera vez Es como un autogol, yo más veo. bien de no, Chile. No, es que vamos a la paz. Es que Más que un penal. Es más un autogol Tenemos que que un hacer penal. muchos goles. No, el tenemos que autogol, hacer muchos goles. el autogol se lo hizo- pero dejen terminar el día. El hicimos nosotros. autogol es todo el proceso. Sí. Y pero ahora estamos con una pelota en que por primera vez se pueden producir los cambios para ser un país más justo, humano y solidario. Se puede, porque los dogmatismos absolutos están todos con los cachos bien blanditos. Y esa es la oportunidad. ¿Y quién tiene que hacer eso? El presidente y Chile Vamos con todos, porque por eso insisto que el gabinete transversal es una mentira, porque hay alguien que tiene el mandato. Yo cuando dije el gobierno tiene que dar la cara y conducir, no es que ellos se hayan escondido, es decir, que ¿sabéis qué más? Este cagazo quedó cuando nosotros estamos con las riendas del caballo y no se la podemos entregar a otro. Y eso no quiere decir que no haya que escuchar. Y es muy importante. Pero nadie ha dicho que gabinete transversal. ¿Eh? No, Todos hemos hablado. Lo han No, dicho. pero es que como Escuchar. unidad, Mucha gente ha hablado. o jugar a que si va un Acá no, DC. acá no, pero se ha hablado. Yo Pero creo se ha que dicho en creo todos que lados. Acabó el tiempo. tenemos que asumir Si no acabó el tiempo, responsabilidades. tenemos que Pero ir. solo una ¿Sabes lo que frase. pasa? Yo lo es voy la a terminar capacidad- diciendo lo siguiente. Es una tremenda Aquí oportunidad. se requiere de nosotros distintos roles. Sí. Uno, Sí. conversar con la gente, oír mucho a la gente. Pero nosotros somos parte de la dirección política de este país. Evidente. Tenemos que asumirlo. ayudar a encontrar una solución. Ellos en el gobierno, Sí, con ok. su Y visión, nosotros desde la oposición, nosotros como pero oposición generando tenemos que acuerdos. levantar nuestras Está propuestas. bien, Carlos. Se nos Mucho acabó. fantástico le Pero- agregamos, pero lo único que yo estoy seguro que tiene que ser parte de la solución del problema es que nadie diga de que esto no va a tener costo para lo que se lugar a pensaba, dudas. para lo que el Obvio. sector pensaba. Aquí Para lo si que cada sector pensaba. para cada sector pensaba. Aquí no va a haber una situación como diciendo, mira, yo voy a salvar todo lo que yo creía exactamente igual con nada. Aquí se cayeron las formas en que las cosas estaban construyéndose. Ojalá que y sea como tú lo dices, y eso porque a la tiene chilena costo, siempre se y eso tiene encuentra- costo. Y eso tiene costo. Es Así que hoy que día o no lo hay que sacarla arreglamos por o la nos vamos boca. para la Se nos casa, acabó estoy el de acuerdo tiempo, lo contigo. siento, les agradezco a todos, les agradecemos con Fernando a todos que ¿Por qué tan poco hayan estado hoy tiempo? día. ¿Por qué? Sí, ¿Qué pasó? Porque hay pero mucha más gente. Pero esta es hay una mucha más conversación que tiene que gente continuar. y queremos con todos además sentados que a la no estén mesa. solo Pero ustedes. jugando un rol muy responsable. Bueno, y como todos les decía, nosotros. además, la idea es que estén todas las voces, no solamente es importante la de ustedes, articulan las leyes, Otras voces también. pero es importante escuchar otras voces.